Perfecto. Muy bien. Comencemos. El día de ayer, que era nuestra clase introductoria, hemos ido analizando cuáles son los roles, cuáles son las características de un sysadmin, que era un SRE, cuáles son esas aptitudes, actitudes que debe tener cada una de las personas, a qué está enfocado cada uno de estos especialistas dentro, o de estos profesionales dentro del área de gerencia IT, de administración IT profesional. Entonces, hemos visto que generalmente el sysadmin tiene que administrar, manejar, etcétera, ¿no? Entonces, el día de hoy vamos a empezar ya con nuestra formación. Es el primer día de nuestra formación que va a transcurrir durante 4 módulos para poder llegar a ser esos sysadmins, esos SREs que se encarguen dentro de una empresa de poder realizar todas las labores encomendadas que nos brinda. Y el primer paso que vamos a realizar el día de hoy es entender qué es Linux, por qué utilizamos Linux para poder ser administradores SRE o poder tener toda esa parte de gestión completa a nivel de SRE. Deme un momento, por favor, voy a arreglar una parte de la grabación porque no me está convenciendo. Deme un momento, se me desconfiguró completamente. Ok. Deme un momento. Ahora sí. Ok, estaba grabando otro monitor. Ok, ahora sí. Bueno, van a tener un pequeño errorcillo ahí al comienzo del video, pero bueno. Estaba grabando el otro monitor. Ahora sí. Ok. Entonces, como les iba diciendo, dentro de los sistemas de administración, hoy en día Linux es el principal sistema operativo con el cual se va gestionando la mayoría de los servidores que se manejan en infraestructura. Okay. Si bien la cuota de mercado que tenemos dentro de la parte de Microsoft Windows, Windows Server, Active Directory Domain Service es alta, tiene una gran limitante que es el sistema de licenciamiento con el cual trabaja este sistema operativo, ¿no? Entonces, dentro de esta clase vamos a entender el por qué es importante manejar Linux y por qué hoy en día Linux se ha convertido en la actualidad en uno de los sistemas operativos más utilizados a nivel empresarial, no tanto a nivel de desktop, no tanto a nivel de escritorio. ¿Y por qué? ¿Cuáles son las características que tenemos dentro del sistema de Linux? Vamos a ir viendo un poco de historia, que es necesario aprenderla, pero también entender esto. Y les voy a dejar al final de la clase, dentro de los materiales, algunas lecturas para que lo puedan ir entendiendo y ir comprendiendo también toda la parte de lo que es el software libre y cómo fueron los empiezos de este software libre principalmente, ¿no? Entonces, introducción a Linux. Los comienzos. Linux es un kernel, un núcleo del sistema operativo creado por Linus Torvalds, que nació en Finlandia el 28 de diciembre de 1969 y estudió en la Universidad de Helsinki. Desarrolló Linux porque deseaba disponer de un sistema operativo Unix en su PC. Actualmente trabaja dentro de los Estados Unidos. ¿Okay? Linux nace como un kernel. Entonces, lo primero que debemos entender de este sistema operativo, ¿qué es un kernel? ¿Quién me podría dar la definición de kernel? A ver, ¿qué llegaría a ser un kernel? ¿Cuáles son las funciones principales y las tareas principales de un kernel? ¿Quién me puede dar la descripción de kernel? Ya, está bien, es el núcleo, pero ¿cuáles son sus tareas? A ver, ¿quién me puede decir? Gracias, Sergio. Está muy bien, es el núcleo, ¿no? Kernel significa núcleo. Sí, es el encargado de manejar muchas de las tareas de hardware y software y que se genera. Pero ¿cuáles serán las principales funciones que tiene un kernel? ¿De qué se encarga el kernel dentro de cualquier sistema operativo? Porque todo sistema operativo tiene un núcleo, ¿no?
Entonces, pero ¿cuál es su funcionamiento? A ver, técnico, ¿quién me podría decir? ¿Cómo trabaja? ¿De qué? ¿Cuáles son las tareas principales del kernel? ¿No? Porque no es lo mismo hablar de kernel que hablar de sistema operativo. ¿Ok? Claro, están relacionados, sí, pero no es lo mismo hablar de kernel y hablar del sistema operativo. Lo que nos está diciendo aquí que Linux es un kernel, es un núcleo de un sistema operativo. O sea, está aquí haciéndonos una diferenciación importante. Entonces, ¿de qué se encarga el kernel? ¿Cuál es su trabajo? Está bien, es el núcleo, sí. Como núcleo podemos imaginarnos que es la parte fundamental, sí. Pero ¿de qué se encarga? ¿Cuál es su tarea? ¿Cuáles son sus funciones? A ver, recordemos primer año de la universidad, arquitectura del computador, arquitectura de los sistemas operativos, ¿no? Donde aprendíamos un poco sobre estructuras, ¿no? A ver, ¿qué me puede decir cuál es su función? ¿De qué se encarga el kernel? ¿Alguien? ¿Alguna idea? ¿Ya? Muy bien, perfecto. Sí, son dos tareas fundamentales. El kernel, al ser el núcleo del sistema operativo, no llega a ser completamente un sistema operativo. El kernel es el núcleo, es la parte fundamental de cualquier sistema operativo. Las tareas que es manejo de procesos, ¿no? Es el que se encarga de poder ver qué procesos se ejecutan, en el caso de Linux, qué procesos padre, procesos hijos, herencias, qué procesos que pueden haber dentro de un sistema, procesos huérfanos, etc. Se encarga del manejo de los procesos. Se encarga de la administración de memoria y la asignación de memoria hacia los procesos, porque cada proceso tiene que tener un segmento de memoria y es el que se encarga. Dice, tengo tal cantidad de memoria, entonces la divido entre todos los procesos y de acuerdo a prioridad que se tenga dentro de los sistemas. Se encarga de todas las peticiones de entrada y de salida de datos dentro del computador. Maneja también lo que es la parte de protocolos de comunicación, todo lo que se refiere a networking, protocolos de comunicación. Se encarga también de poder ver lo que es sistemas de prioridad de entrada y salida de datos, ¿no? con lo que son los schedulers del sistema. Entre sus principales características se encarga de algo fundamental, lo que decía hardware, ¿no? Pero hardware es muy genérico. Nosotros vamos a ser especialistas, entonces no podemos ser genéricos. Nosotros tenemos que ser que tener específicamente esto, ¿no? Si hablamos de drive, de hardware, estamos hablando de algo fundamental. El kernel se encarga de la administración de drivers o de firmware dentro del sistema, ¿no? Y se genera todos estos módulos para poder tener la interacción completa del sistema. Entonces, Linux no nace como un sistema operativo, ¿no? Lo que hace Linus Torvalds como creador de esto es crear un kernel tipo Unix, ¿no? La mayoría tiene aquí una confusión. Dice que Linux nace de Unix. Y eso está bien y mal, bien a medias, ¿no? Y está mal porque no es así. ¿Ok? No es que Linux ha nacido directamente de Unix, no. ¿Ok? Y ahorita vamos a entender qué era Unix y qué es lo que generaba Unix en su época. Pero Linus Torvalds crea un kernel, ¿no? Un núcleo de un sistema operativo de tipo Unix, o sea que sea compatible y que pueda ser y tener interacción con los sistemas Unix, pero no nace directamente de Unix. ¿Me van entendiendo? No es que ha agarrado Unix y ha modificado ciertas cosas y Linus Torvalds ha dicho ya esto es Linux, listo, no. ¿Ok? Entonces, el kernel es algo fundamental, como les digo, genera las tareas principales, las 5 tareas principales: manejo de procesos, entrada, salida de datos, almacenamiento, drivers, procesos, ¿no? Esas serían las cinco tareas fundamentales del kernel que se generan dentro de un sistema.
¿no? Ya la estructura de cómo lo hace es diferente por cada sistema operativo. Pero en este caso, Linus Torvalds lo que crea es este kernel de sistema operativo de tipo Unix, pero para el manejo de sistemas PC, o sea, de computadores personales. ¿Okay? Linus Torvalds quiso compartir su código para que cualquiera pueda usarlo y contribuir a su desarrollo, dado que GNU ya había desarrollado bastantes herramientas para Unix con la misma filosofía de software libre. Pronto se consiguió que el sistema Linux GNU o GNU Linux totalmente libre. Recordemos esto, la palabra libertad, libre. Dos de las herramientas más importantes aportadas por el proyecto GNU fueron el intérprete de comandos y el compilador en C. Okay. En este caso, Linux nace a finales de los 80, principios de los 90, más o menos. La primera versión nace a finales de los 90, principios del 91, que se lanza este tipo de sistema. Lo que hace Linus Torvalds es crear este kernel y colgarlo dentro de Internet. Ahora imaginemos la Internet de los 90. O sea, no es la misma Internet que tenemos ahora, ¿verdad? En la Internet de los 90, las principales conexiones eran de dial-up. ¿Ok? ¿Quién me puede decir cuál es la velocidad de un dial-up? ¿Y cuál es su tecnología del dial-up? ¿Cómo se manejaba un dial-up? Exactamente. Y se manejaba por línea telefónica y era sistema compartido. Utilizabas el teléfono o utilizabas el internet, ¿verdad? O sea, era algo surreal, ¿no? Yo logré utilizar esta tecnología del dial-up que en su época se manejaba, pero sí, en el mejor de los casos podías llegar a 64, generalmente 56 en lo práctico, kilobits por segundo. Y esto se manejaba por línea telefónica, o sea, los típicos cables de cobre, y por eso se utilizaba un sistema de modulación. Además que las páginas de internet, los grupos, etcétera, pues no se manejaban como hoy en día se manejaban herramientas muy específicas. La internet era una internet estática, no era una internet dinámica, o sea, no eran páginas dinámicas. Hoy en día con 56 kilobits por segundo ni siquiera puedo actualizar mi estado en Facebook. O sea, es un ancho de banda sumamente lento para los estándares actuales. ¿Me va entendiendo? Entonces, lo que hace Linus Torvalds es subirlo dentro de Internet, este kernel, que era sumamente pequeño en su época también. Y entre los grupos de estudio y los grupos que se habían creado en salas de investigación, salas de chateo, como eran la tecnología del IRC, por el del IRC, ¿no? Entonces, se va compartiendo esta información. Entonces, los apasionados de lo que era el código libre empiezan a descargar y empiezan a notar una gran mejora. Pero no es que ahí nace el concepto de software libre. El software libre había nacido mucho más antes, en la década de los 70, aproximadamente finales de los 70, principios de los 80, a través de lo que es el proyecto GNU. ¿Ok? Y uno de los principales responsables de la creación de la GNU es Richard Stallman. Richard Stallman, que era un desarrollador, programador, científico, que trabajaba en el Instituto Tecnológico de Massachusetts, el MIT. Richard Stallman un día agarra y dice, tenía que imprimir un documento, pero en un formato preciso, en una impresora. Pero que la impresora no le permitía crear ese formato. No. Richard Stallman dice, llama a la empresa, les escribe a las empresas y la empresa se niega a brindarle el software necesario, los drivers necesarios para cambiar ese formato. Y Richard Stallman dice, ¿pero por qué? Si nosotros, el MIT ha comprado la impresora, yo soy propietario de la impresora y tendría que ser propietario del software, tendría que tener yo la libertad de poder programar y saber cómo programar este equipo. Ahí nace
lo que es esa necesidad de poder crear software libre a través de Richard Stallman. Y Richard Stallman crea un manifiesto del software libre en el cual este manifiesto lo publica y dice este manifiesto en sus partes fundamentales que motiva a los programadores a poder contribuir con software completamente libre, con las 4 libertades fundamentales que les vamos a analizar más adelante, y dice que los desarrolladores puedan crear este software libre, porque el desarrollador por naturaleza no le interesa tanto lo económico, sino desarrolla por diversión. Obviamente que eso puede ser, tanto en su época como en la época actual, puede ser algo no tan cierto, ¿verdad? Si yo les pregunto a la mayoría de ustedes por qué han elegido sistemas, todos son de sistemas, ¿no? Ayer me había olvidado preguntarles. Todos son de sistemas, informática, telecomunicaciones, electrónica. Están dentro del área, ¿no? ¿O hay alguien que no sea del área tecnológica? Porque sí me tocó a mí en algunos cursos de Linux, en algunos cursos que quería tener arquitectos, que tener contadores, tenido economistas, que eran apasionados de la tecnología y querían aprender, ¿no? Pero no eran tanto del área, entonces, en ese sentido, ¿no? Todos son del área, ¿no? ¿Sí? A ver, confírmeme. Sí, Julio. Muy bien. Vamos participando, vamos haciendo interactivo también esto, ¿no? Entonces, en ese sentido, Esther dice igual sí, ¿no? Entonces, en este sentido, si yo les pregunto a ver a la mayoría de ustedes por qué han elegido una carrera tecnológica en este sentido, pues tal vez la gran mayoría me diga por lo económico, porque me han dicho que puedo ganar dinero, y tal vez la motivación es esta. No puedo yo estar equivocado. No puedo yo estar equivocado. Pero en ese sentido, lo que dice Richard Stallman, que un desarrollador por naturaleza propia le encanta programar. Y esa programación que le gusta hacer al desarrollador lo pueda compartir para poder crear una comunidad en la cual nosotros seamos propietarios de los desarrollos y que tengamos la libertad de compartir, mejorar y poder tener acceso al código fuente dentro de los programas, ¿no? Para así tener una libertad completa. Entonces ahí nace lo que es el proyecto GNU. Y GNU, este proyecto, a partir de este enunciado que lanza Richard Stallman, se crea una comunidad GNU y esta comunidad empieza a desarrollar software para diferentes soluciones, pero que sean principalmente en esas épocas compatibles con Unix, ¿no? ¿Qué es lo que pasó? O sea, antes, en la época de los 60, 70, cuando recién estábamos empezando a conocer lo que eran los alcances de la PC, las empresas no daban tanta importancia a lo que era el software. ¿Me van entendiendo? Si nos daban importancia a lo que era el hardware. ¿Ok? O sea, lo que les interesaba a las empresas era vender el hardware más que el software. El software lo veían como un añadido, como un complemento dentro de esta parte de la informática, pero lo que les interesaba era el hardware, ¿no? Entonces, Unix nace en los laboratorios Bell de la AT&T y nace como un sistema operativo muy estructurado, modular, pero que se empezó a utilizar en bastantes entornos de producción. Científicos, universidades trabajaban con esto y en un principio Unix era libre, ¿no? Pero no tenías acceso al código fuente, pero sí era gratuito. Hasta que los laboratorios Bell de la AT&T dicen, no, aquí está el negocio, ¿no? Podemos ganar dinero por el sistema de licenciamiento. Entonces empiezan esto a ser restrictivo. ¿Me van entendiendo? Entonces la GNU, a partir de este enunciado, empieza a crear mucho software libre
para este sistema operativo, que sea compatible con los sistemas de Unix. Pero le faltaba a la GNU tener un kernel. No podía crear un sistema operativo. Lanzó un primer sistema operativo, la GNU, que tal vez lo hayan escuchado o lo habían estudiado en la universidad, que era el Mimix. ¿No? ¿Alguien se recuerda del Mimix? ¿Alguien ha estudiado al Mimix? El Mimix era uno de los primeros sistemas operativos completamente libre, completamente modular. Y este sistema de Mimix ha sido creado por la comunidad de la GNU, o impulsado por la comunidad. Pero tenía fallas, todavía no era 100% compatible con toda la plataforma. Unix era modular, pero tenía ciertos problemas. Tampoco era un sistema operativo muy estable en ese sentido. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Linus Torvalds crea un kernel de tipo Unix 100% compatible, 100% POSIX. POSIX vamos a ver que es más adelante, que es el POSIX, pero 100% compatible con todo este sistema de Unix y por lo tanto compatible con todo el software que estaba desarrollando ya la GNU. Entonces la GNU contacta a Linus Torvalds y le propone que Linux sea parte del proyecto GNU, y ahí nace el primer sistema operativo GNU Linux. ¿Me van entendiendo? Hoy en día lo conocemos como Linux, sí, porque es mucho más sencillo recordarnos de eso. Pero para los puristas de Linux, para aquellos puristas de lo que es el software libre, pues lo correcto sí sería llamarlo GNU Linux, porque Linux es el kernel y la GNU le dotó de todo el software y complementos fundamentales para que pueda ser un sistema operativo. ¿Ok? Entonces, en ese sentido, cuando nosotros estamos hablando de Linux, sí, lo denominamos como Linux nada más, pero sí, no sería tan correcto. Lo correcto llegaría a ser GNU Linux. ¿Me van entendiendo? Entonces, esto es un poco de eso. Obviamente que yo lo he hecho muy a lo corto, muy directo, porque es muy rica la historia que está detrás de esto, ¿no? Les voy a dejar un libro que espero que lo lean, que es la Odisea del Software Libre. Ok, les voy a dejar ese libro y ahí les explica algunas fundamentos, aunque no estoy de acuerdo con algunos puntos que tratan dentro del libro, pero me parece un libro muy interesante para poder entender toda la historia y todo el desarrollo y progreso que ha habido. Hay algunos datos que no son muy precisos, que lo han tomado muy a la ligera, pero que me gusta. Es una colaboración que ha habido dentro del proyecto GNU y que han lanzado esto parte del libro de Odisea del Software Libre. Se los voy a dejar en la parte de comentarios. Léanlo, es muy interesante, les va a ayudar a poder ver esta perspectiva de la historia como tal, ¿ok? Entonces, de ahí nace básicamente lo que es GNU Linux, por eso se denomina GNU. Linux como kernel, hecho por Linus Torvalds y toda la comunidad GNU que le dio todo el software para volverlo un sistema operativo. ¿Me van entendiendo? Dos cosas fundamentales que le dieron era que el sistema de Linux le dio el intérprete de comandos, lo que hoy en día denominamos como la shell, la bash que hoy en día utilizamos, lo dio el proyecto GNU a lo que es el sistema de Linux, y el compilador en C. O sea, básicamente Linux y toda la estructura de Linux está compuesto por sistemas basados en C. Por eso vamos a ver cuando analicemos el sistema operativo que vamos a tener una carpeta que se llama lib, y ahí están todas las librerías. Ahora, una librería, si alguien de ustedes recuerda lo que es el lenguaje de programación en C, ¿qué es una librería? A ver, ¿quién me puede decir qué es una librería? ¿Alguien todavía recuerda C? ¿Qué llegaría a ser una librería? ¿Alguien?
Pues una librería son esas cabeceras, esos programas que contienen o funciones que contiene un sistema y que se hacen llamadas a ciertas funciones. ¿No ve? Si yo quería tener una librería para funciones matemáticas avanzadas, tenía que tener la librería IOStream o la librería IOMAT dentro de C, por ejemplo. ¿No? Si no, no podía hacer funciones avanzadas matemáticas y programación de funciones avanzadas matemáticas. En Linux, por esa herencia que tiene de haber sido y estar hecho en C y en C++, pues se tiene una carpeta lib, que son las librerías fundamentales que se utilizan para el manejo de software dentro del sistema operativo. ¿Ok? Entonces, de ahí nace. Entonces, como les digo, Linux en sí, por sí solo, no es un sistema operativo, es el kernel como tal. Y la GNU lo que le proporcionó a este sistema es toda la parte de software compatible para esto. ¿Ok? En los comienzos, Linux era un sistema operativo principalmente adecuado para hackers o personas con muchos conocimientos técnicos. Actualmente ya no es así. El crecimiento en número de usuarios viene siendo exponencial desde sus comienzos en el 91. Actualmente ya piensa ser visto como una alternativa a los sistemas operativos de Microsoft. ¿Ok? Entonces sí, en un principio Linux era complejo. Necesitabas de muchos conocimientos tanto de programación como de hardware para poder hacer su instalación, porque en los principios de Linux tú no instalabas Linux como lo instalamos ahora con un sistema guiado a través de pantallas, etcétera, y hoy en día tenemos paquetería que hace posible la instalación, ¿no? Antes tenías que compilar a Linux. ¿Y qué es compilar? Pues básicamente tenías que reprogramar el sistema operativo para poderlo utilizar. O sea, agarrar todos los paquetes del sistema operativo, irlos colocando en directorios específicos, saber sobre hardware, sobre IRQ, sobre prioridades dentro del hardware, etcétera. O sea, si tú no tenías eso, pues era complicado. ¿No? Había un error que le teníamos miedo. A mí me pasó una vez, que era el volcado de memoria de disco duro. O sea que si tú no configurabas bien el gestor de arranque dentro de Linux, volcaba la memoria, el master boot record del disco duro, y tu disco duro se moría. ¿No? O sea, tu disco duro básicamente se volvía en un pisapapeles bonito, porque no servía, no podías arreglar ese error, porque tú volcabas el master boot record y el disco dejaba de funcionar, y eso era porque no configuraste bien el sector de arranque dentro del sistema, que era un error súper conocido después, y que después lo parcharon dentro del sistema para que ya no existe ese error y toda esa parte, pero sí sucedía. Y era eso, ¿no? Ahora imagínense eso a mí me ocurrió por el 97, 98, cuando estaba haciendo mis primeros experimentos dentro de Linux y estaba instalando Linux y no revisé lo que era el Master Boot Record, y bueno, pum. Y estamos hablando que era un disco, ese disco era de 20 megabytes. Y era una locura esos discos, esas veces. Me van entendiendo. Entonces tampoco era que teníamos la gran cosa. ¿Ok? Entonces había ese tipo de errores y se creía que Linux era para personas muy, muy especializadas. Hoy en día eso ha cambiado porque Linux ha empezado a tener una cuota de mercado grande. En el año 2019, 2018 fue la primera vez que Linux superó en número la cuota de mercado de sistemas operativos a Microsoft. ¿Gracias a qué? Gracias a Android. Porque para aquellos que digan que Android no es Linux, pues están equivocados, porque Android lleva un kernel Linux y está basado en Linux. O sea, básicamente podemos hablar que Android es una distribución más dentro del sistema Linux. Aunque hay mucha discusión todavía entre los que dicen que Android es un sistema operativo independiente y que solamente utiliza ciertas partes de lo que es Linux. Pero bueno, para mi modo de ver y después de haberlo analizado completamente esto, pues para mí sí es una distribución de Linux y no un sistema operativo aparte.
Perdón. Entonces, básicamente eso es un poco de la historia. Como les digo, lo he hecho muy resumido tal vez, pero es un poco de la historia. Pero para que entendamos principalmente cuál es el fundamento de Linux. Que entendamos y que sepamos cómo nace este sistema de Linux y no lo confundamos y no tengamos conceptos erróneos de cómo generan esta parte, ¿no? GNU significa GNU is not Unix, ¿no? Donde te dice Unix, GNU no es Unix, te dice, ¿no? Haciendo una alusión a que básicamente es una mejora de lo que es el sistema operativo. ¿Ok? Y también Linux no es que se llama Linux. En algunos textos y en algunos otros libros que están equivocados dicen, ¿no? Y a lo menos que he visto barbaridad y media en YouTube de personas que dicen, no, Linus Torvalds es el creador y por eso le puso Linux, ¿no? Viene del nombre del creador, te dice, y eso es completamente erróneo, ¿no? Linux significa igual. Linux is not Unix. Linux no es Unix, pero no viene en sí del nombre de Linux, simplemente fue algo que coincidió con esto, ¿no? Que es un nombre específico y no va relacionado con su creador. ¿Ok? Entonces eso es un poco como nace los sistemas, este sistema operativo, que lo correcto para nosotros que ya tenemos conocimiento sería denominarlo como GNU Linux. ¿Ok? Bien. ¿Alguna duda? ¿Alguien tiene alguna pregunta en esta parte? Todo claro, ¿no? Todo bien. Perfecto. Entonces, bueno, esta parte lo vamos a hacer un poco más rápido. Voy a ir describiendo algunos puntos. Dentro del entorno de Linux y dentro del entorno de desarrollo es muy importante tener bien claro los conceptos y definiciones de licenciamiento. ¿Por qué? Porque esas 4 libertades de las que está hablando el proyecto GNU como tal se complementan de acuerdo a los sistemas de licenciamiento. En nuestro medio, lamentablemente, no es muy habitual, no estamos muy habituados a la parte de licenciamiento. ¿Ok? Latinoamérica no está muy acostumbrado a lo que es el manejo de sistemas de licenciamiento. Pero es algo fundamental, ¿no? Entonces, si yo les pregunto en este momento, a ver, ¿cuántos de ustedes han comprado licencias? ¿Y qué sistema operativo utiliza? Les apuesto que la mayoría de ustedes está utilizando como sistema operativo de cabecera Windows. ¿Y cuántos de ustedes han comprado esa licencia? A ver, ¿quiénes han comprado licencia? ¿Quién me puede decir? Si han comprado un portátil que venía con licenciamiento, han comprado la licencia. Y gran parte del costo de ese equipo es la licencia, ¿no? Entonces, no es muy habitual en nuestro ambiente que compremos licenciamiento, ¿no? Eso es por la idiosincrasia cultural que se tiene a nivel Latinoamérica, no solamente de Bolivia, aunque Bolivia es el que más peca en este sentido, más que en otros lugares, ¿no? Creo que Perú y Bolivia son los que más piratería tiene en este sentido, pero hay que tener algo en claro. Hay 2 conceptos fundamentales de los sistemas de licenciamiento. La parte ética y la parte técnica. Ok, y mil disculpas, pero voy a ser muy directo y voy a ser muy claro en este sentido, porque es mi forma de pensar y también mi experiencia en este sentido. Y así que espero no herir susceptibilidades, sensibilidades dentro de esta parte que voy a explicar. A ver, los sistemas de licenciamiento están normados por una ley internacional que son los derechos de autor, los copyrights, y que todos los países afiliados a las Naciones Unidas están en la obligación de hacer cumplir los derechos de autor, los copyrights. ¿Ok?
Entonces, ¿qué son los copyrights? Ahí nos dice que son la forma de protección proporcionada por las leyes vigentes en la mayoría de los países para los autores de obras originales, incluyendo obras literarias, dramáticas, musicales, artísticas e intelectuales, tanto publicadas como pendientes de publicar, ¿no? Entonces, los copyrights son esa protección que se tiene para los derechos de autor. Y esto está manejado por el derecho internacional y está manejado por todas las naciones afiliadas a lo que es esta institución, que son las Naciones Unidas. ¿Ok? Entonces es una ley. ¿La ley se discute? No, la ley se cumple. ¿Ok? Y los licenciamientos, patentes, están regidas por estos sistemas de copyrights. ¿Ok? De derechos de autor. ¿Ok? Entonces, dentro de la parte ética moral, a ver, si alguien entra a una casa y se saca el televisor si es un consentimiento, ¿cómo se llama eso? ¿Qué es eso? Un robo, ¿no ve? ¿Y el robo qué es? Un delito. ¿Ok? ¿Y el que comete un delito qué es? Un delincuente. Esa es la lógica, ¿verdad? Ok. Si yo no pago por una licencia, estoy cometiendo un delito. ¿Y en qué me convierte cometer un delito? Exacto, en lo mismo que hemos dicho anteriormente. Entonces, ¿qué me diferencia? Ambos están cometiendo un delito. Entonces, es así de claro, eso es así de lógico. No, pero ustedes me dirán, no, pero Billy Gates tiene millones. ¿Qué le hace a Billy Gates si copia una licencia, si craquea una licencia? Es que la economía, estamos en pandemia. Me pueden dar N cantidad de excusas. Y podemos discutir sobre ética y toda esta parte, pero la lógica está ahí. Y nosotros somos personas de tecnología que manejamos muy bien la lógica. Porque nos han formado para eso. Entonces, la lógica nos dice que si nosotros no pagamos por una licencia, estamos cometiendo un delito y automáticamente nos convertimos en eso, en un delincuente. Entonces, el sistema de licenciamiento dentro de la parte ética moral tiene que ser comprendida desde ese punto de vista. Lamentablemente, en nuestro medio hacemos apología del delito. ¿Por qué? Porque hay tiendas donde te venden Blu-rays, etcétera, que pagan una patente municipal de funcionamiento, pero en sí, el hecho de esa tienda no tendría que existir porque está cometiendo un delito. En muchos países de Europa, Estados Unidos, eso está penado. Completamente penado y te mandan directamente a la cárcel y cumples una condena, de acuerdo. Tienes que pagar el daño que has hecho al desarrollador, a la empresa, etcétera, ¿no? Por eso se siguen juicios internacionales, etcétera. Por este mismo hecho. ¿No? Entonces, dentro de la parte moral creo que está bien claro eso, ¿ok? Y como te digo, si me dicen, sí, pero es que el licenciamiento es caro, el licenciamiento no podemos optar, tienen muchas alternativas hoy en día para poder optar por cosas legales, por sistemas completamente fidedignos y no arriesgar esta parte. Ahora, dentro de la parte técnica, ¿ustedes piensan que hay gente tan bonita que les da algo por nada? No creo, ¿no? La mayoría de estos sistemas de activación, generalmente dentro de los sistemas operativos, KMS, AutoKMS y etcétera, se han demostrado en sí que son altamente peligrosos
Porque para poderlos ejecutar, ustedes tienen que darles permisos ¿de qué? De administrador. Y el dar un permiso de administrador en un equipo de Windows es darle toda la potestad de tu equipo. Y saben lo que está haciendo ese KMS, autoactivador, etcétera. Lo que está haciendo ese equipo básicamente es abrir una cantidad ilimitada de puertas traseras, activar vulnerabilidades y poder tener acceso a la mayoría de su información. Muchos de estos activadores se ha detectado que manejan keyloggers, o sea, aquellos sistemas que van verificando que estás tecleando en tu computador y continuamente van eso transmitiendo a través de internet en bajos volúmenes para que no sean detectados, pero sí están generando tráfico dentro de su sistema. Están recopilando información de sus estados de navegación, de cómo están generando todo esto. Ahora ustedes dirán, no, pero a ver, yo soy un simple usuario. ¿Qué me pueden sacar? Hoy en día nuestra vida está en las redes. Lo que nosotros navegamos, lo que hacemos, etcétera, está manejado por lo que es el Big Data, la recopilación de datos, el Machine Learning y toda esta parte. O sea que nuestra información es valiosa hoy en día. Un computador hoy en día que no esté conectado a Internet, ¿tiene algún beneficio? No. O sea, hoy en día somos dependientes de la conexión de Internet. O sea, un computador que no esté conectado a la Internet, pues se vuelve en una máquina de escribir. Básicamente, porque la mayoría de las cosas necesitamos conexiones dentro de este sentido. Entonces, es poner en riesgo toda nuestra información. Y hoy en día en nuestros computadores utilizamos información de nuestras cuentas bancarias, hacemos transferencias, hacemos N cantidad de cosas, nuestros estados de navegación, nuestras preferencias. Es información valiosa que nosotros brindamos. Ahora, en un ambiente corporativo, mucho peor. O sea, no podemos tener software que no sea completamente legal en ambientes de producción corporativo, en empresas, etc. Entonces, hablando dentro de la parte ética, ya tenemos claro la lógica. Eso, la ética y la moral depende de cada uno de las personas y depende de eso. Si yo quiero llamarme profesional, pues sigo las normas de la ética y de la moral. ¿Ok? Y dentro de la parte técnica existen muchos riesgos hoy en día con estos sistemas, a lo menos con los sistemas de ransomware, ¿no? Hace un par de años, uno de los virus y de los sistemas, ¿qué se llama? Se me fue el nombre de este ransomware. Se me fue el nombre. Ahorita les voy a decir el nombre de este ransomware que hace años hizo estragos. No, fue uno de los ransomware más peligrosos que se generó, que en un simple par de horas infectó casi a la mitad del mundo. Y en 24 horas era un sistema que se había propagado completamente. Y los ransomware, ¿qué son? Los ransomware son aquellos que capturan tus computadores, los secuestran y que para poder liberar tu información, porque encriptan toda tu información, tienes que pagar un monto en moneda virtual, en bitcoins, como tal, ¿no? Entonces, que son difíciles de rastrear y toda esta parte, ¿no? En España es donde más casos hubo, porque se adueñaron de hospitales, de bomberos, de policía, del departamento de policía, de universidades, y que toda su información estaba completamente hecho esto. ¿Pero por qué? Ya se había advertido, eso se lanzó en mayo, y en marzo, abril de ese mismo año salió un parche para prevenir ese ransomware, esa vulnerabilidad que se tenía en el sistema operativo. Pero como la mayoría de los computadores estaban utilizando software no firmado, software parchado, o no estaban utilizando sistemas actualizados, pues se han hecho vulnerables a ese ransomware y han caído en ese sistema de ransomware. ¿Ok? Exactamente, muchas gracias. Sí. Ok, era con algo de no llorar, sabía que era algo que
¿Qué significa eso? No me acordaba muy bien el nombre. Gracias, muchas gracias. Entonces, aquí, por ejemplo, si alguien ha salido de la católica y como tal, pues la católica, a pesar de que lo nieguen y digan y hayan sacado un comunicado que ellos no han sido víctimas del ransomware, han sido víctimas, lo han ocultado y han tratado de ocultar y todo esto, han dicho que ese día se ha caído su sistema y toda esta parte. Pero la católica cayó en eso. ¿Me van entendiendo? O sea, llegó a nuestro país, lo van a creer. Entonces, ahí nosotros nos damos cuenta de los riesgos que puede haber hoy en día con nuestra información. Ahora, ¿cuántos de ustedes, hablando un poco de seguridad, en sus mismos celulares tienen sus celulares encriptados? ¿Cuántos de ustedes tienen sus celulares protegidos? No con antivirus, eso no te protege de nada en un celular. ¿Cuántos de ustedes han protegido sus sistemas de contraseñas con verificación de 2 pasos? No. Y mucho peor en sistemas operativos que no son legales, porque no puedes actualizar Windows y a veces te va a dar, les haya dado este error si lo tienen craqueado con estos activadores, les haya dicho, ha habido un error en la actualización y no se ha actualizado. Es muy peligroso, porque tenemos nuestra información y en entornos corporativos mucho más en entornos corporativos. Entonces, tanto dentro de la parte, como les digo, ética, moral, y dentro de la parte técnica, no es admisible la piratería, porque nos trae riesgos. ¿Me entienden? Nos trae muchos riesgos hoy en día tener ese tipo de sistemas no verificados, sistemas de licenciamiento, etcétera. Ningún antivirus gratuito sirve, por ejemplo. No. Entonces, hablando de antivirus es otro tema y tal vez más adelante hablemos un poco sobre esto, seguridad y todo esto. Entonces, como les digo, claro, esto es la decisión de cada uno, ¿no? O sea, yo les estoy dando mi punto de vista, pero para nosotros es importante los sistemas de licenciamiento. Ok, el conocer qué tipo de licenciamientos existe y cuáles son estos tipos de sistemas de licenciamiento con los cuales vamos a manejar. Y entonces una licencia es un contrato entre el desarrollador de un software sometido a propiedad intelectual y a derechos de autor y al usuario, en el cual se definen con precisión los derechos y deberes de ambas partes. Es el desarrollador o a quien éste haya cedido los derechos de explotación quien elige la licencia según la cual se distribuye un tipo de software. ¿Ok? Entonces, ¿alguno de ustedes ha leído, por ejemplo, los sistemas de licenciamiento de Windows? ¿No? ¿Sabían que ustedes ni siquiera pueden hacer un sistema de backup de Windows sin su consentimiento? Y al momento de crear un backup de su sistema operativo, ya sea en un sistema de USB o un sistema de ISO, están incumpliendo una normativa y Windows ya no se hace responsable de cualquier otro tipo de fallo. ¿No? ¿Saben ustedes que al aceptar utilizar, por ejemplo, WhatsApp o cualquier tipo de sistema de red social, como ser Facebook, etcétera, le están otorgando la potestad de poder utilizar su información de navegación, su información de preferencias, etcétera, para que pueda ser comercializada libremente? Y por más que ustedes digan y pongan esos mensajitos de que yo no autorizo, eso no sirve. Esos son fakes. Entonces, tenemos que partir sobre esos principios, principalmente sobre sistemas de seguridad. Entonces, en Microsoft, ustedes no son dueños del sistema operativo. El licenciamiento está bien claro y específico que les dice que ustedes pueden utilizar el software, no pueden acceder al código fuente y que además Microsoft está en la potestad de poder manejar la información como a Microsoft le convenga. Pero en sí ustedes no son propietarios de su Windows por más que paguen el sistema de licenciamiento. ¿Ok? Entonces es importante entender esto. ¿Por qué? Porque va relacionado con lo que vamos a ir tratando en software libre. Cuando nosotros estamos hablando de software libre, hemos hablado que
se ha creado un manifiesto de la GNU en el cual se determinaban 4 libertades fundamentales. El software libre se basa en 4 libertades fundamentales. Libertad 0. Ejecutar el programa para cualquier propósito. ¿Ok? Cuando estamos hablando de software libre, tiene que seguir esta primera libertad para ser llamado como software libre. ¿No? Tiene que darte la libertad de ejecutar el programa para cualquier propósito, educacional, empresarial, entretenimiento, no interesa. El software que tú tienes que tener la libertad de poderlo ejecutar para cualquier propósito. Libertad 1. Estudiar el funcionamiento del programa y adaptarlo a sus necesidades. Tenemos que tener la libertad de poder estudiar el programa, saber cómo funciona, entender su funcionamiento y también poderlo adaptar a mis necesidades. ¿Ok? En el caso de Windows, les hago la pregunta a Beto. Beto, en el caso de Windows, ¿Windows se adapta a tus necesidades o tú te adaptas a Windows? A ver, ¿cuál es tu opinión, Beto? ¿Qué tal? Buenas noches. Ok, ok. En sí, nosotros nos adaptamos, ¿no ven? Ahora que va a salir Windows 11, nos tenemos que adaptar a sus requerimientos de hardware, por ejemplo. ¿No? Si yo no tengo activado TMP versión 2.0 o 1.2, se han cambiado un poco sus políticas por los reclamos, no voy a poder instalar Windows 11. Razones ellos nos dicen por seguridad, pero bueno, sí, son módulos de seguridad los TMP, pero a nivel de hardware, pero vamos a tener que adaptarnos a eso, al funcionamiento, a la nueva estructura. ¿Saben cómo trabaja este software? No. Entonces, esta segunda libertad, como tal, para poder ser nombrado como software libre, se tiene que cumplir. ¿Ok? Entonces, en algunas cosas, ustedes me dirán, sí, pero ¿para qué necesitamos saber? Y todos, no todos somos desarrolladores, lo único que queremos es utilizarlo. ¿Me van entendiendo? Pero se van a dar cuenta más adelante en la administración todas las facilidades que nos da esta libertad. Que en Windows no lo puedes hacer. ¿Ok? De distribuir copias. Tengo que tener la libertad de poder agarrar y decir, mira, prueba este software, miren, descárguenselo esto, pruébenlo, utilícenlo, sin ningún tipo de restricción. El licenciamiento de Microsoft, como les digo, a la hora de hacer un backup de la imagen de tu sistema, ya estás incurriendo en piratería. O sea, te dice, básicamente, si tú copias una imagen, estarías entrando en piratería, sin el consentimiento o que pueda ser descargada de los sitios oficiales de Microsoft, ¿no? Entonces ahí no tienes esa libertad, restricción. Si distribuir copias en el software libre tenemos la potestad de poder copiar, manejar, redistribuir, etcétera. ¿Ok? Mejorar la libertad 3, mejorar el programa y poner sus mejoras a disposición del público para beneficio de toda la comunidad. ¿Ok? Tengo que tener la libertad de poder mejorar el programa, ¿no? Y esto va relacionado con la primera libertad, la libertad 1, diré, que sería estudiar el funcionamiento. Tengo que poder mejorar el programa. O sea, si yo conozco cómo trabaja un programa y digo, esto se podría mejorar de acuerdo a mis necesidades de esta manera, entonces tengo que tener esa libertad y de poder poner a disposición del público esa libertad para el beneficio de toda la comunidad, sin ningún tipo de restricción. Entonces, cuando estamos hablando de licenciamiento, cada licenciamiento es específico. ¿Me van entendiendo? Entonces, por eso cuando sale una nueva distribución de Linux, esa distribución de Linux viene con un sistema de licenciamiento en específico, que nosotros debemos entender y comprender.
Y mucho más cuando hoy en día existe una norma, una ley de telecomunicaciones y una normativa de la ley, de la nueva ley de telecomunicaciones, que donde nos dice, pues no lo voy a decir específicamente, pero donde nos dice que todo el sistema público pasa a ser open source. ¿No ve? O sea, open source significa código abierto. ¿Ok? Entonces, es diferente hablar de software libre que hablar de open source, de código abierto, o software de fuente abierta. No es lo mismo. Y eso depende del tipo de licenciamiento. ¿Ok? Y no, entonces ahí ha habido una N cantidad de confusiones. Personalmente, esa ley de telecomunicaciones es una copia exacta casi de lo que se ha hecho en Paraguay, de la normativa de Paraguay, y no ha sido adaptada a nuestras necesidades. No ha sido adaptada a nuestra idiosincrasia. ¿Me van entendiendo? Y hay muchos errores y muchas contradicciones de esa normativa. Pese a que la gente diga que se están subsanando, que han hecho sus congresos, que han hecho... que al final no ha servido de muchos. ¿Me van entendiendo? Entonces es muy diferente hablar de software libre que hablar de software de fuente abierta, y esto va relacionado con los sistemas de licenciamiento que se manejan dentro de las distribuciones de Linux. ¿Ok? Entonces, cuando estamos hablando de fuente abierta, estamos hablando de aspectos técnicos. Cuando estamos hablando de software libre, estamos hablando de, más que todo, de componentes ideológicos, teóricos. Pero cuando hablamos de software fuente abierta, estamos hablando de requisitos técnicos que deben cumplir para denominarse como software de fuente abierta o open source. ¿Me van entendiendo? Entonces, cuando se determina que un software va a ser de fuente abierta o de código abierto o open source, sus términos son, tiene que ser completamente de distribución libre. ¿Me va entendiendo? Cuando hablamos de distribución libre, se tienen que cumplir las 4 libertades fundamentales del software libre. ¿Ok? Entonces, tiene que ser de distribución libre. Se tiene que incluir sí o sí el código fuente en todo desarrollo manejado por fuente abierta. ¿Ok? Entonces, pónganse un ejemplo. El Ministerio de Economía necesita lanzar un nuevo modelo de simulación económica, un nuevo software de simulación económica, ya. Como la ley de telecomunicaciones dice que todo entorno público tiene que ser open source, ese software que está desarrollando este ministerio tiene que incluirme el código fuente. Tengo que saber cómo está hecho este tipo de sistema. Si no, deja de ser open source. Incumples la normativa y estás infringiendo la ley. ¿Sabían eso? Ahora, ¿qué es el código fuente? Es la programación, el núcleo, la programación en bruto de que se tiene de un sistema. ¿Ok? Entonces aquí ya te está diciendo que sí o sí, si tú vas a generar un desarrollo, quieres denominarlo como open source, tiene que incluirse el código fuente dentro de este desarrollo. Si no, dejas de ser open source. ¿Me van entendiendo? Permitir modificaciones y trabajos derivados en las mismas condiciones que el software original. ¿Ok? Igual, aspecto técnico. Este sistema tiene que permitir cualquier modificación. Si tú cierras el código, si tú directamente no pueden los usuarios finales hacer modificaciones y hacer derivados de esto, deja de ser open source porque no se está cumpliendo con un aspecto técnico. ¿Ok?
Integridad del código fuente del autor, pudiendo requerir que los trabajos derivados tengan distinto nombre o versión. O sea, que siempre en las nuevas versiones se tiene que mantener la integridad del código fuente del autor, o sea, del primer desarrollador, y poder requerir que los trabajos derivados tengan distinto nombre o versión. Eso más que todo es las modificaciones que puede llegar a tener, sin olvidar quién es el autor original. Tiene que especificarse siempre quién es el autor original. ¿Okay? No discriminación a grupo de personas o a personas o grupos, sin uso restringido a campo de actividad. Tiene que poder ser utilizado para cualquier tipo de actividad. No puedo yo crear, no, este software solamente debe ser utilizado para este propósito, pero puede ser utilizado para esto. No, solamente para esto. No, ahí ya estoy dejando de ser open source. Los derechos otorgados a un programa serán válidos para todo el software redistribuido sin imponer condiciones complementarias. ¿Ok? Entonces, todo el software o todos los derechos que son otorgados al programa son válidos a todo el software redistribuido. O sea, a todas las copias que se vayan generando. La licencia no debe ser específica para un producto determinado. La licencia no debe poner restricciones a otro producto que se distribuya junto con este software licenciado. O sea, no puede corromper este sistema. Y la licencia debe ser tecnológicamente neutral. No puedo decir, a ver, este desarrollo solamente va a ser hecho para equipos HP. Pueden haber requerimientos, pero en el hecho de que de esos requerimientos otro tipo de equipos que no sean HP pues pueden cumplirlos. Eso es una cosa. Entonces tiene que ser tecnológicamente neutral. Entonces, cuando estamos hablando de este tipo de licenciamientos, una cosa es hablar de software libre, que como les digo, más que todo sería el aspecto teórico, el aspecto ideológico que se manejaba dentro del manifiesto de la GNU hecho por Richard Stallman. Pero cuando estamos hablando de open source, cuando estamos hablando de fuente abierta o código abierto, tiene que cumplirse con estos requerimientos técnicos. El incumplimiento a estos requerimientos técnicos deja de ser open source. Y no todas las distribuciones son open source, ni todas las distribuciones son software libre, y existen N cantidad de diferentes tipos de licenciamiento que puedan generarse. ¿Me entienden? ¿Ok? ¿Preguntas? ¿Alguna pregunta? Sí. Básicamente, así sean sistemas de licitaciones internacionales, deben cumplir con la normativa, a menos que exista, porque hay instituciones que que han pedido excepciones fundamentales en ciertos tipos de software y el manejo, o se han pedido excepciones por decreto para ese tipo de instituciones. Por ejemplo, impuestos nacionales, no puede cambiar toda su infraestructura a open source, ¿no? Porque sería muy delicado eso, ¿no? Porque ellos manejan sistemas muy especializados y toda esa parte, y tampoco existen todas las soluciones para ese tipo de sistemas, ¿no? Entonces, en ese sentido han hecho ellos excepciones que los han tratado mediante normativas, decretos y leyes que se han dado de excepción para ese tipo de instituciones. Pero si tú vas a hacer una licitación internacional para poder adquirir un tipo de software a nivel de open source, bueno, en sí, cuando ya estás comprando un software externo, por más que esto ya estarías incumpliendo la parte de open source, pero bueno, puede suceder ese caso, pero sí, igual, la empresa como tal tiene que ver y tiene que darte el código fuente si va a entrar dentro de lo que es la adquisición de open source, de soluciones de tipo open source. ¿Me van entendiendo? Entonces, es parte de la normativa.
Me vas entendiendo. Entonces, como te digo, pero en ese sentido se tiene que manejar a ese nivel. ¿Ok? O sea, alguna vez me preguntaban, ¿no? Estamos haciendo, me decían, ingeniero, estamos haciendo el análisis de que como en este decreto estamos manejando la parte de migración, queremos utilizar Red Hat. Yo les decía, no puedes utilizar Red Hat. Porque Red Hat no es open source. ¿No? Porque Red Hat, si bien Red Hat, puedes utilizar el sistema operativo Red Hat, pero todo el software que maneja Red Hat es licenciado. Tiene un sistema de licenciamiento propietario de Red Hat. ¿Me entiendes? Entonces, ahí ellos, los de Red Hat, no te van a entregar el código fuente. ¿No? No te van a entregar el código fuente de todo todo sistema, y tampoco puede ser, no es determinado como open source Red Hat o SUSE, por ejemplo. ¿No? O Oracle Linux, por ejemplo. Entonces, esos sistemas dejan de ser open source porque no cumplen con estas especificaciones técnicas. Entonces, ¿pueden ser adaptados a la normativa? No, no pueden ser adaptados a la normativa. Por eso, como les digo, no ha sido bien estudiado eso. Lo han lanzado por querer hacer un cambio, pero que ha salido mal. Porque no se han hecho el análisis en principio de toda la ley, no se ha hecho el consenso. Recién después de que han lanzado la normativa han querido hacer el consenso con las diferentes instituciones, creando los grupos de cada institución, etcétera, los departamentos, etcétera. Pero tampoco, a ver, ¿a cuántos de ustedes, cuánto han estudiado de Linux en la universidad? Un semestre, ¿no? En sistemas operativos, y que entraba así de repaso. ¿No? Las comunidades de software libre están en otra cosa en Bolivia que dedicarse en el aspecto profesional. Entonces no ha sido bien estudiada esa norma. Por eso hay muchas cosas que se contradicen en esa normativa. O sea, lo han tratado de adaptar, pero hay muchas cosas que pueden darte vacíos legales y vacíos estructurales en este sentido. ¿No? Por ejemplo, la mayoría me dicen, nosotros estamos optando, por ejemplo, me decían que vamos a optar por utilizar Ubuntu dentro de las distribuciones para los usuarios de escritorio. Sí, pero Ubuntu deja de ser ya open source porque ya tiene un store. Y la mayoría de los software que está en ese store ya es de pago. Y de paso que tiene software con restricciones. Entonces ya deja de ser pues open source. ¿Me entienden? Pues hay que analizarlo todo eso, porque han cometido también un error que todo te dice, ¿no ve? Y ese todo incluía hardware y software, te decía. ¿Cuánto de hardware open source puedes utilizar en entornos grandes? Estamos hablando de switch, routers, firewalls. Hardware de infraestructura open source generalmente es muy escaso. De calidad estamos hablando, ¿no? Entonces hay muchas cosas en ese sentido, pero a lo que iba tu pregunta, ¿no? Así sea una convocatoria internacional, sí tiene que brindarte, si esa convocatoria dice para la adquisición de, aunque sería una contradicción, pero sí puede darse el caso, de contratar un software especializado que se maneje mediante open source, pues sí, tiene que entregarte el código fuente. ¿Ok? Bien. Más preguntas, a ver, algunas de sus dudas. ¿Se va entendiendo todo esto? Existen muchos, o sea, dependiendo para qué tipo de sistemas de arquitecturas estamos hablando. Por ejemplo, completamente open source era CentOS. Completamente open source va a ser Rocky. Completamente open source va a ser Debian. Es Debian. Me van entendiendo para servidores. A nivel de escritorio puedes utilizar Linux Mint, que es completamente open source. Puedes hablar sobre KDE Neon, Fedora.
etcétera. O sea, sí existen muchas alternativas en ese sentido, ¿no? Por ejemplo, yo no soy muy asiduo a Ubuntu, por ejemplo, no me gusta mucho Ubuntu, por muchos aspectos, ¿no? Que tiene esto, pero a mí me parece que las instituciones que han tomado de elección utilizar Ubuntu, pues han hecho mal. En primer lugar, porque la curva de aprendizaje de Ubuntu es más alta que de otras distribuciones, porque es un nuevo entorno gráfico. Unity se maneja de diferente manera, Genome se maneja de diferente manera, y en este caso la curva de aprendizaje para un usuario de escritorio normal pues es más alta, ¿no? Entonces lo que yo sugería era Linux Mint, por ejemplo, que es basado en Debian, basado en Ubuntu, pero que tiene una curva de aprendizaje mucho más baja y es mucho más parecido a un sistema de Windows y que estructuralmente es mucho más estable que Ubuntu. ¿Me entienden? Entonces, y que es completamente open source y que se genera con el ecosistema de normativa open source. Ahora, por eso es importante también que leamos las distribuciones que están presentes. O sea, basta que incumpla una de estos aspectos técnicos que estamos hablando aquí de fuente abierta, pues deja de ser open source. ¿Ok? Deja de ser completamente open source. Entonces, hay muchas alternativas. Lo bueno y lo malo tal vez de Linux, y esto lo vamos a ir analizando más adelante, tal vez es esto, que existen N cantidad de distribuciones. Les voy a dejar un timeline de todas las distribuciones que han salido y todas las derivadas que existen. Y van a ver que hay para todos los gustos y sabores. Entonces, mucho depende de los tipos de licenciamiento que se manejen. ¿Ok? Eso. ¿Alguna consulta más? Ninguna, ¿no? Bien, continuamos entonces. Ok. Entonces, existen los sistemas de estándar abierto que son basados en los principios de disponibilidad, maximizar las opciones de usuario final, sin tasa sobre la implementación, sin discriminación de implementador, permiso de extensión o restricción, evitar prácticas predatorias por los fabricantes dominantes, ¿no? Generalmente los sistemas de estándar abierto los vemos en protocolos, ¿no? Cuando estamos hablando de DHCP, estamos hablando de Telnet, SSH, estamos hablando de TCP/IP, etcétera, estamos hablando de estándares abiertos, o sea que no están regidos por una empresa, sino que están manejadas por instituciones, que cualquiera lo puede utilizar, etcétera, sin ningún tipo de restricción, ¿no? Eso nosotros hablamos sobre estándares abiertos. Software de dominio público, aquel que no está protegido con copyright. Okay, o sea que no tiene protección de los derechos de autor y que puede ser utilizado en cualquier tipo de propósito, pero no siempre en el software de dominio público te accedes al código fuente. Puedes acceder al programa, pero no al código fuente. Software del copyleft. El copyleft, por ejemplo, está creado y ha sido creado por la comunidad de la GNU. ¿Ok? Y es un poco, y van a encontrar dentro de Linux mucho de esto de la broma negra, del sarcasmo, porque copyright serían derechos de autor, ¿no? Copyleft, ¿qué sería? Las copias de izquierda, algo por el estilo, ¿no? O sea, si somos literales en ese sentido. Entonces, pero el copyleft se crea para protegerse del copyright. Ahorita vamos a hablar sobre esto, ¿no? Que es el software libre cuyos términos de distribución no permiten a los distribuidores agregar ninguna restricción adicional cuando los distribuyen o modifican. O sea, la versión modificada debe ser también completamente libre. Software semilibre, aquel que no es libre, pero viene con autorización de usar, copiar, distribuir y modificar para particulares sin fines de lucro. Y el software de tipo freeware, ¿no? Se usa comúnmente con programas que permiten la distribución, pero no la modificación, y su código fuente no está disponible.
¿Ok? Entonces, como podemos ver, existen diferentes tipos de determinaciones para los sistemas de licenciamiento y de software que se pueden manejar, que tal vez ya los conocíamos, ¿no? Pero tal vez algunos no, como el copyleft, por ejemplo, ¿no? ¿Cuáles son los tipos de licencias libres que podemos encontrar dentro de Linux o dentro de la GNU Linux como tal, ¿no? Tenemos la copyleft. La mayoría de las licencias usadas en la publicación de software libre permite que los programas sean modificados y redistribuidos. Estas prácticas están generalmente prohibidas por la legislación internacional del copyright, que intenta impedir que alteraciones y copias sean efectuadas sin la autorización de o los autores. Las licencias que acompañan el software libre hacen uso de la legislación del copyright para impedir la utilización no autorizada, pero estas licencias definen clara y explícitamente las condiciones bajo las cuales pueden realizarse copias, modificaciones o redistribuciones, con el fin de garantizar las libertades de modificar y redistribuir el software registrado. A esta versión se conoce como el copyright, que de versión de copyright se le conoce como la copyleft, ¿no? Entonces la copyleft se ha creado precisamente para proteger su derecho a copiar, distribuir y modificar el software, porque el copyright te impide hacer eso. Entonces un poco se han jugado con estos sistemas de terminologías y de componentes para poder crear esas libertades del software libre. Me va entendiendo con el copyleft. Pero una de las licencias más utilizadas y que la van a ver normalmente son la GPL. Por ejemplo, la licencia pública general de la GNU, la General Public License, la GPL. ¿Okay? Es la licencia que acompaña los paquetes distribuidos por el proyecto GNU, más una gran variedad de software que incluye el núcleo del sistema operativo de Linux. La formulación de GPL es tal que en vez de limitar la distribución de software que protege, llega hasta impedir que este software sea integrado en software propietario. La GPL se basa en la legislación internacional de los copyrights, lo que debe garantizar su cobertura legal para el software licenciado con GPL. ¿Okay? Entonces, tanto el copyleft y el GPL como tal generan un sistema de protección para poder distribuir, modificar, generar copias de un sistema, de un software como tal, pero también de garantizar que este software no sea integrado en sistemas propietarios. Esto fue una pelea, digamos, que se generó en la salida de Windows 7. ¿Ok? Antes que salga Windows 7, Windows XP ya estaba dejándose en el olvido y iba a ser un sistema operativo obsoleto. Y Microsoft necesitaba sacar Windows 7. En ese trajín, cuando se quiere lanzar Windows 7, antes del lanzamiento, se filtra parte del código fuente, ¿no? Del código fuente del sistema gráfico de Windows. ¿Quién me puede decir cómo se llama el sistema gráfico de Windows 7? A ver, ustedes que la mayoría de ustedes son usuarios Windows. ¿Cómo se llama el sistema gráfico de Windows 7? Porque en Windows 8 se cambió y Windows 10 se cambió el nombre, ¿no? Bueno, se cambió de entorno gráfico. ¿Alguien? Nadie. El sistema gráfico que manejaba Windows 7 se denominaba Aéreo. ¿Ok? Entonces, este sistema gráfico del Aéreo, parte de su código se filtró. Y en esa filtración se pudo demostrar que estaba utilizando el sistema Aéreo código Linux, código GNU. Lo que hizo la comunidad GNU es decirle y hacerle un juicio a Microsoft y de decirle, ok, este juicio no es por dinero. Puedes utilizar nuestro código, pero al utilizar este código, según lo que es la copyright y la GPL, todo tu código incluido tiene que ser open source. O sea, básicamente le estaba obligando a Microsoft a abrir su código fuente. Entonces Microsoft, ¿qué dijo? No, imposible, nunca voy a revelar cómo trabaja mi Windows. Entonces, ¿qué hizo?
pagó la multa, obviamente que le hicieron una multa millonaria, y tuvo que quitar el código, no utilizar este código Linux como tal, y eso retrasó en aproximadamente 6 meses el lanzamiento de Windows 7. Porque tuvieron que remodificar el sistema gráfico. Entonces, esas son las protecciones que se generan dentro de los sistemas de copyleft y GPL, y ese es el fin de este tipo de licenciamientos. ¿Ok? Entonces, tenemos luego los sistemas basados en Debian. La licencia Debian es parte del contrato realizado entre Debian y la comunidad de usuarios de software libre y se denomina la Debian Free Software Guild, la DFSG. En esencia, esta licencia contiene criterios para la distribución que incluye, además de la exigencia de publicación de código fuente, la de distribución libre. El código fuente debe ser incluido y poder ser distribuido. C. Todo trabajo derivado debe poder ser redistribuido bajo la misma licencia del original. D. Puede haber restricciones en cuanto a redistribución de código fuente si el original fue modificado. E. La licencia no puede discriminar a ninguna persona o grupo de personas, así como tampoco ninguna forma de utilización del software. F. Los derechos otorgados no dependen del sitio en el que el software se encuentra. Y G. La licencia no puede contaminar a otro software. Debian, por ejemplo, creó su propio sistema de licenciamiento que se denomina la Debian Free Software Guild, que tiene que manejar estos aspectos técnicos. Dentro de Linux, para aquellos que no lo sepan, tiene dos vertientes fundamentales. Okay, algunos dicen más, pero bueno, generalmente son dos vertientes las que se utilizan. Las distribuciones basadas en Red Hat y las distribuciones basadas en Debian. ¿Por qué? Porque son los que más han aportado al crecimiento y al manejo y a la evolución de los sistemas operativos basados en Linux. ¿Ok? O de las distribuciones basadas en Linux. Entonces, en este sentido, cuando nosotros estamos hablando de los sistemas basados en Debian, o de los sistemas basados en Red Hat, estamos hablando de distribuciones. ¿Qué tienen en común estas distribuciones? El kernel. ¿Qué es el kernel? Linux. ¿Me van entendiendo? ¿Ok? ¿Y qué es la distribución? Es el software complementario que hace funcional a una distribución. Por eso existen distribuciones para cada tipo de usuario. ¿Me entienden? Entonces, principalmente a eso se refiere. Debian tiene su propio sistema de licenciamiento. Debian es uno de los sistemas operativos, una de las distribuciones más estables que puede existir. ¿Pero por qué? Porque Debian hace un filtrado. Cada vez que va a salir una nueva versión de Debian, el grupo de trabajo de Debian, que lastimosamente el fundador de Debian murió hace algunos años, pero sigue habiendo una comunidad que está a cargo del desarrollo de Debian, pues esa comunidad como tal es la encargada de hacer el filtrado. En Debian no van a tener el último software, van a tener el software más estable, pero que cumpla con estos criterios de licenciamiento. ¿Me entienden? Entonces, por ejemplo, no van a tener un solo procesador de textos en Debian, van a tener 20 procesadores de texto. ¿Ok? Pero esos 20 procesadores de texto cumplen con este licenciamiento. ¿Ok? Luego tenemos el open source, que es un sistema derivado de los sistemas de Debian. Ya hemos analizado lo que es open source. Luego tenemos el licenciamiento de tipo basado en BSD. La licencia BSD cubre las distribuciones del software de Berkeley Software Distribution, además de otros programas. Esta es una licencia considerada permisiva, ya que impone pocas restricciones sobre la forma de uso, alteraciones y redistribución de software. No, el software puede ser vendido y no hay otra obligación de incluir el código fuente. Esta licencia garantiza el crédito del software, pero no intenta garantizar las modificaciones futuras permanezcan siendo software libre. El sistema de licenciamiento BSD sería el primo hermano de Linux. BSD. ¿Me va entendiendo? Pero BSD está generado por la Universidad de Berkeley
ha sido creado por la Universidad de Berkeley y tienen su propio sistema de licenciamiento que es mucho más permisivo. ¿Me van entendiendo? Básicamente, hoy en día BSD ha evolucionado tanto que tiene ya su propia estructura de sistemas operativos, pero que es 100% compatible con los sistemas Unix y por ende con los sistemas Linux. Por eso se lo determina como un primo hermano de lo que es Linux. En sí, BSD no es Linux. ¿Me van entendiendo? Porque ya tiene otro tipo de estructura, pero es 100% compatible con todos los sistemas Unix Linux. Por ejemplo, ustedes han escuchado hablar de pfSense, ¿verdad? ¿Han escuchado hablar qué es pfSense? A ver, ¿alguien? Exacto, y ahí está el error. Es un sistema, sí, es un sistema de firewall por software, pero no está basado en Linux. Está basado en BSD. El licenciamiento de pfSense es BSD. Pero al ser 100% compatible con los sistemas de Linux, obviamente trabaja con mucha paquetería Linux. Pero en sí, su licenciamiento es OpenBSD. ¿Me van entendiendo? Entonces, no todo lo que es software libre es Linux. Hemos dicho que dentro de este curso vamos a desmitificar muchas cosas, ¿no ve? Entonces también tenemos que saber eso, que BSD es un sistema que tiene su propio sistema de licenciamiento, pero que ha sido creado por la Universidad de Berkeley, pero tiene cosas en común, ¿ok? Entonces, yo lo denomino como el primo hermano. Como también, por ejemplo, ¿sabían que Mac OS está derivado de Unix? Sí. Entonces, la Mac sería el primo rico de Linux. Más o menos, para poder tener una comparación. Entonces, la Mac OS es el primo riquillo de Linux. Ok, obviamente que ya maneja un sistema de licenciamiento Mac OS mucho más cerrado, mucho más distribuido, pero si alguno de ustedes ha entrado a la terminal o tiene una Mac y han entrado a su terminal, muchos de los comandos son comandos Unix, que son compatibles con comandos Linux. ¿Me van entendiendo? Entonces, en ese sentido, BSD, Mac OS y Linux son primos directos al ser derivados de Unix. ¿Ok? Entonces, eso vamos a ir desmitificando muchas cosas en este curso. Que de eso se trata, ¿no? De que tengamos conocimiento de todo. ¿Ok? Entonces, eso dentro del BSD. Tenemos otro sistema de licenciamiento que se denomina como XOR. El consorcio X distribuye X Windows System bajo una licencia que lo hace software libre, aunque sin adherirse al copyleft. Existen distribuciones bajo la licencia del XOR que son software libre. Ahora, ¿a qué se refiere este XOR? El XOR es el desarrollador que ha creado el sistema, el administrador de ventanas de Linux o el administrador gráfico de Linux. A ver, Windows, ustedes conocen más de Windows, por eso vamos a ir haciendo ciertas comparaciones, ¿ok? Porque la mayoría de ustedes son usuarios Windows, ¿no? Entonces, a ver, Windows, ¿cuántos entornos gráficos tiene? ¿Quién me puede decir? Windows, ¿cuántos entornos gráficos tiene? ¿Alguien? ¿Alguna idea? Windows solamente tiene un entorno gráfico. En Windows 7, exacto, Esther, solamente uno. En Windows 7 se llamaba Aéreo, en Windows 8 y Windows 10 se llama Metro. En Windows 11 creo que van a cambiar de nombre, todavía no he revisado el datasheet de Windows 11. Pero
como les digo, solamente tiene un entorno gráfico. Windows no es 100% modular. ¿Qué quiere decir eso? A ver, deme un momento, voy a abrir una pizarrita para que me entiendan esta parte. Uy, ¿dónde está esto? Deme un momentito, voy a abrir mi pizarrita. Para que vayamos entendiendo esto. Dentro de Windows, nosotros tenemos estructurado el sistema operativo de esta manera. Windows lo tenemos así, ¿ok? Entonces, esto sería el kernel. Aquí tendríamos el kernel. Sobre el kernel tendríamos al software. Y sobre el software tenemos a la interfaz gráfica. Esto es en Windows. O sea que no es completamente modular, pese a que Windows nos dice, no, Windows es un sistema operativo modular. No, no es modular. ¿Ok? Entonces, en lo que es Windows se trabaja así. Tenemos al kernel como núcleo del sistema operativo. Dentro del kernel tenemos el software y dentro del software la interfaz gráfica. ¿Y cuántas interfaces gráficas tiene Windows? Una sola. No puedes cambiar su interfaz gráfica. ¿Me vas entendiendo? Claro, puedes personalizarla, pero su personalización es lo máximo que puedes tener en su personalización. ¿Qué es? Cambiarle colorcitos, cambiarle el tipo de letra. En Windows 11 eso va a ser mucho más limitado. ¿Me entienden? Entonces ahí ustedes tienen el kernel. ¿Qué pasa si el software falla? ¿Tienes acceso al kernel? No. ¿Tienes acceso a la interfaz gráfica? No. ¿Qué pasa si la interfaz gráfica falla? ¿Tienes acceso al software? No. ¿Tienes acceso al kernel? No. ¿Y qué pasa si el kernel falla? Ahí les aparece la pantalla azul de la muerte. ¿No ve? Ahí su pantallita. Azul de la muerte. Entonces no es modular. En el caso de Windows, si tienes un sistema, no. Por niveles. Este es el gran error que tiene Windows. Por eso mismo. ¿Qué pasa si su interfaz gráfica falla? ¿Pueden acceder al software? No. ¿Pueden acceder al kernel? No. Entonces básicamente se ha colgado el sistema. ¿Verdad? ¿No? Y a ustedes les había ocurrido en ese momento eso. En muchos momentos eso dentro de Windows. ¿No? En el caso de Linux. En el caso de Linux, nosotros tenemos un kernel. ¿Ok?
Voy a mover un poco esto. Tenemos un kernel, que es el todopoderoso. Y tenemos módulos. Hemos dicho que el kernel administra muchas cosas, ¿no? Tenemos módulos, diferentes tipos de módulos. Estos módulos, aquí puede estar la interfaz gráfica, aquí puede estar la línea de comandos, aquí está el software, aquí está el hardware en sus diferentes módulos. Ok. Esto dentro de Linux. Entonces, todo esto está conectado acá, dentro de Linux. La interfaz gráfica, cuando estamos hablando de interfaz gráfica, estamos hablando del X-Windows, que es el administrador de entornos gráficos. Ok, es el X-Windows. Que es el administrador de entornos gráficos. Entonces, en Linux, te voy a poner más acá para tener más espacio. Dentro de Linux no tenemos un solo entorno gráfico. Tenemos varios entornos gráficos. Ok, entonces, en este caso, por ejemplo, como entornos gráficos tenemos al conocido KDE, tenemos al conocido GNOME, el GNOME, tenemos a Cinnamon, exacto, que es uno de los más livianos, Cinnamon, etcétera, ¿no? Tenemos Unity, tenemos XFCLE, etcétera, N cantidad. Vamos a hablar de eso más adelante cuando entremos ya a las distribuciones. Entonces tenemos N cantidad de entornos gráficos. ¿Me van entendiendo? Entonces no dependemos de un solo entorno gráfico. En este caso. Ok. Entonces, ¿qué es lo que pasa acá? ¿Qué pasa si el KDE falla? ¿Se interrumpe el software? No. Se interrumpe, puedo acceder por interfaz, por línea de comandos, por la shell. Al kernel, el kernel sigue trabajando. ¿No? Entonces, ¿qué pasa si un módulo del software falla? Digamos que tenemos aquí un módulo y esto falla. ¿Sí? ¿Se interrumpen las tareas del kernel? No. ¿Qué pasa si un componente de hardware, algún driver, falla? ¿Se interrumpen las tareas del software o de la línea de comandos o la interfaz gráfica? No. Eso hace posible que Linux sea uno de los sistemas operativos más estables que pueden haber. Por eso se dice que Linux no se cuelga.
una aplicación mal hecha puede bloquearte el teclado, puede bloquearte la pantalla, pero en sí el kernel sigue funcionando. Si tú ingresas por terminal remota y desbloqueas ese programa, sigue trabajando. Porque Linux maneja la multitarea real. ¿Me entienden? Entonces, como hemos visto, si hacemos la comparación, ¿cuál de los dos sistemas operativos es mucho más eficiente en ese sentido? A ver, ¿cuál les parece en este caso? Hemos hecho las dos comparaciones, Windows y Linux. Obviamente que Linux, ¿no? Porque en Windows tienes que estar con un solo entorno gráfico. En Linux no. En Linux, si quiero, yo instalo 3 entornos gráficos en el mismo sistema. Y un día empiezo mi sesión con KDE, el otro día empiezo con Genome, con Cinnamon y listo, no se hace problema. Y cada uno tiene un sistema de administración de ventanas único, mucho más personalizable, etc. ¿No? Si uno de los módulos falla, no va a fallar el global de todo. Y es muy difícil, ¿no?, que se llegue a tener un kernel panic, como se denomina dentro de Linux esto, ¿no? Es muy raro. Es cuando has creado malas instancias o has tenido problemas muy específicos con un kernel y el soporte de hardware que puedes tener. Pero, como les digo, de ocurrir puede ocurrir, como en todo sistema, ¿no? No está excepto de poder fallar. Pero en sí, cuando nosotros estamos trabajando con los sistemas de Linux, se maneja de esta manera. Y es el licenciamiento que nos habla del Xor, que es el administrador de Xwindows, es para esta parte. Entonces, a partir de ahora, para ustedes, este es el administrador de ventanas de gestión gráfica. Sin esto no existe entornos gráficos dentro de Linux, ¿no? Y tranquilamente puede ser omitido, pero el sistema sigue trabajando. ¿Me entienden? A ver, Windows 7, traten de instalarlo solamente en modo sin entorno. Windows 10 diré sin entorno gráfico. ¿Se podrá? Eso solamente se puede hacer en sistemas de servidores con la instalación en modo core. Pero en sí, cualquier distribución de Linux puedes no utilizar el entorno gráfico. ¿Ok? Entonces, esa parte del sistema de licenciamiento del Xwindows se refiere a eso, para que ya lo entiendan. Obviamente que vamos a ir profundizando esto porque tenemos que saber cómo trabajan, vamos a ir haciendo pruebas de cómo se generan instalaciones de entornos gráficos, etcétera, porque lo tienen que saber administrar, aunque este curso no está hecho para entornos gráficos, sino se está hecho para el manejo de línea de comandos, o sea, dónde nos vamos a nosotros a centrar es en esto, en la CLI. ¿Ok? Muy bien. Es un poco complicado hacer la pizarra acá. Bueno, aunque que yo soy un muy mal dibujante, así en clases presenciales igual hacía garabatos en la pizarra en vez de poder mejor. Aquí me sale mejor, creo, las gráficas. ¿Ok? Soy muy mal dibujante. Entonces, se va entendiendo, ¿no? ¿Alguna pregunta hasta esta parte? Ninguno, ¿no? Perfecto. Entonces, también tenemos software con dominio público. El software con dominio público es software sin copyrights. Algunos de los tipos de copia o versiones modificadas pueden ser libres si el autor impone restricciones adicionales a la redistribución del original o de trabajos derivados. Como podemos ver, existe una gran cantidad de licenciamiento. Por ejemplo, esta diapositiva está protegida mediante el sistema de licenciamiento de Creative Commons. Al final vamos a ver de qué trata el Creative Commons, que es un sistema de licenciamiento que también se maneja dentro de los sistemas de open source. ¿Me van entendiendo? Ok. Entonces,
¿Ok? Entonces, esa parte fundamental. A ver, el día de hoy, si bien hemos empezado a hablar, hemos hablado mucho sobre esto, es necesario entender esto y empezar a comprender esta estructura, porque nosotros vamos a ser administradores y tenemos que entender el porqué de esto. He tratado de resumir muchas cosas dentro de esta parte, pero son precisos, ¿no? Y el día de mañana vamos a ir apresurando un poco más las cosas y entendiendo mucho más las cosas dentro de la estructura. ¿Ok? Pues es importante entender el licenciamiento. Lean siempre los tipos de licenciamiento, profundicen un poco estos conocimientos para poder tener en claro y que también ustedes puedan guiar en este sentido dentro de su trabajo cuáles son los procesos de licenciamiento que se deben realizar, cómo se manejan estos sistemas de procesamiento, porque es parte, como hemos visto el día de ayer con los sysadmin, es parte de nuestra labor, la planificación, manejo, etcétera, documentación que debe haber dentro de esta parte como administradores de sistemas. Me van entendiendo, y también entender qué tipo de software puedo yo utilizar y cuál es su licenciamiento, porque dentro de Linux va a ser muy común ver el licenciamiento. Entonces, cuando entren a los datasheets de algún tipo de software, vayan analizando las funcionalidades, ahí les va a decir que este software lleva licenciamiento BCD o licenciamiento Debian o licenciamiento Open Source o licenciamiento GPL, qué versión de GPL está utilizando, y eso nos va a ayudar a nosotros a poder decidir por mejores soluciones. Entonces, para nosotros es importante esto. ¿Ok? Entonces, dentro de este tema ha sido muy importante ver esta primera parte. ¿Ok? Muy bien. Ya que han estado tan participativos el día de hoy, ¿ok? Para el día de mañana, ¿no? Como primera práctica, quiero que me lean el manifiesto del software libre escrito por Richard Stallman. Ok, mañana vamos a discutir, vamos a hablar, quiero ver qué les parece esta parte. Entonces quiero que para el día de mañana, nuestra práctica, si quiero escribir acá, práctica 1, es leer el manifiesto del software libre o de la GNU. Software libre escrito por Richard Stallman. ¿Ok? Algunos tienen muchas contradicciones con Richard Stallman. Dentro del mundo de Linux es un debate completo. Recientemente, el año pasado fue sacado de la directiva de la Free Software Foundation. Este año volvió, pero muchos no quieren que vuelva por muchas cosas. O sea, es un personaje muy polémico, muy polémico. Yo tuve el placer de conocerlo hace algunos años, de poder haber compartido con él algunas experiencias y toda esta parte, pero hay mucha discusión sobre este personaje, pero no podemos negar el aporte que ha dado en este sentido a lo que es el sistema de la GNU. Ok, entonces me gustaría que lo lean este manifiesto y que mañana discutamos un poco, hablemos un poco sobre esto, qué les ha parecido, qué han entendido, etcétera, que eso nos va a nutrir también a nosotros para poder entender esta parte. Ok, entonces si no hay más preguntas, vamos a quedar en esta parte y nos vemos el día de mañana. Que tengan un excelente descanso. Lean, por favor. Sé que es un poquito largo, pero dense el tiempo de leer, etcétera, esta parte. Les voy a dejar la diapositiva ya en la carpeta. Ya les estoy dejando algún material más ya en su carpeta. Y les voy a dejar el libro de la Odisea del software libre, para que lo vayan leyendo, para que vayan interiorizando esto. Es una lectura un poco ligera, o sea que va a ser de fácil digestión para ustedes, ¿ok? Ya después les voy a dar algunos libros técnicos que sí son difíciles. Para aquellos que quieran aprender más sobre sistemas operativos, que un administrador de sistemas tiene que entender todo esto, les recomiendo sistemas operativos modernos de Tamenbaum. ¿Ok?
que es un libro de cabecera en la parte de administración de sistemas. Entonces lo pueden conseguir. Lo he visto en PDFs, aunque publicaciones antiguas, pero traten de buscar las últimas publicaciones en este sentido, ¿no? Si lo pueden conseguir en físico, mucho mejor, porque es una belleza de libro. Vuelvo a repetir, Sistemas Operativos Modernos de Tamenbaum, ¿ok? Entonces ahí van a ver todo lo que es, cómo es la estructura de un sistema operativo y cómo se maneja, van a ver cómo se ha creado Mimix, de qué trataba Mimix, etcétera, ¿no? Entonces es un buen libro para administradores de sistemas. ¿Ok? Entonces, eso principalmente. Que tengan un muy buen descanso. El video, como siempre, dentro de unos minutos en su carpeta. ¿Ok? Hasta el día de mañana. Nos vemos mañana.